Bienvenidos a este capítulo nuevo de Psicología Evolutiva del Adulto. Hoy vamos a abordar un tema que, aunque muchas veces podemos evitar, forma parte inevitable de la vida, de la muerte y el proceso del duelo. Con nuestras compañeras vamos a abordar este tema y una introducción. Con Ceci Orellana, Celeste Rodríguez, Naomi Caballeros y Cindy Marroquín. Vamos a dejar la introducción con mi compañera Naomi Caballeros. Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de la muerte y el duelo. Si hablamos de la muerte, pues es algo que todos en algún momento tenemos que enfrentar y aunque a algunos les cause miedo o no sé, o puedan sentirse mal en cuanto a ese tema, pues es algo que está fijo que va a pasar. Em, el proceso la muerte es natural, ¿ok? Eh, es un tema muy importante, ya que esto conlleva un proceso cuando alguien fallece, los que seguimos aquí con vida, tenemos que aprender a vivir sin esa persona y llevar un proceso en el cual entender que esa persona ya no está con nosotros, mm, pero sí en nuestros corazones, obviamente, eh, y en nuestros recuerdos, ¿verdad? Entonces, el proceso de duelo es la forma en la que llevamos la muerte de la persona que estuvo cerca de nosotros. A continuación, mi compañera Ceci dará una vivencia personal sobre un proceso de duelo que ella vivió. Bueno, si hablamos de la muerte del duelo, es hablar de una parte inevitable del desarrollo humano. Y a lo largo de la vida, esta comprensión de la muerte cambia. Por ejemplo, durante la infancia se suele ver como algo temporal o confuso para los niños. Y en la adolescencia es algo más un cuestionamiento existencial. Por ejemplo, para mí, la muerte nunca había sido algo tan doloroso como lo fue para mí en 2023, que nunca había caído en cuenta del proceso tan doloroso y confuso que es perder a alguien que de verdad amas. Por ejemplo, como yo perdí a dos de mis abuelos ese año y fue una de las peores experiencias que yo viví en mi vida y nunca había sentido eso. Nunca sentí ese gran dolor y es- esa negación de saber que ya nunca vas a volver a ver a tus seres amados y como lo son tus abuelos, que por ejemplo para mí eran muy importantes y crecí con ellos y saber que ya no los iba a volver a ver fue terrible, pero bueno, es algo normal, natural, algo inevitable que todos vamos a pasar, pero creo que nunca caes en cuenta de cuánto dolor te va a provocar cuando sucede. Y, pero nada, es una respuesta emocionante a la pérdida y como quiera, igual no todos lo viven de la misma forma. Otros pueden tener negación o pasar por enojo y tristeza. Y bueno, al final el tiempo pasa y aprendes a vivir con eso. No creo yo, para mí, que en algún momento lo superes al 100%. Simplemente aprendes a vivir con eso y que es algo que va a pasar siempre. Eh, y nada, en algunos casos también ese duelo puede volverse complicado el dolor y que no puedes superarlo. Así que creo que también es válido buscar en esos momentos ayuda psicológica, porque hablar de la muerte, el duelo, nos hace más, nos enseña a comprender y acompañar este duelo. Y bueno, eso puedo decir yo sobre este tema y los dejo con mi compañera Celeste. Disculpa, Ceci, lamento mucho tu pérdida. ¿Nos puedes explicar o expandir un poco el contexto del fallecimiento de tus padres, de tus abuelos, perdón? Mi abuela falleció en 2023, en finales de enero. Nos enteramos un jueves que ella había tenido un infarto y estaba en el hospital en estado crítico. Ella estaba en Ciudad Capital y yo estaba aquí en Puerto Barrios. Y yo no pude estar con ella en esos momentos. Y ya el domingo a las 5 de la tarde nos dieron la noticia que había fallecido. Y
para mí, o sea, mi abuela para mí fue todo, fue literalmente me quedé con ella, fue el amor de mi vida. Esa señora fue todo para mí y enterarme en ese momento que ella había fallecido fue como, fue como yo morir también, ¿verdad? Y todo el proceso de esperar a que llevaran su cuerpo porque ella nació en Zacapa y ella ahí quería ser enterrada. Entonces tuvimos que ir y esperar que trajeran su cuerpo de Ciudad Capital a Zacapa. Y fue toda la madrugada esperando por su cuerpo. Y llegó como a las 5 de la mañana y verla en el ataúd fue lo peor que yo pude sentir en el mundo. Y fueron muchos meses de no poder superar su muerte y sentir un gran dolor. Y creo que nunca había llorado por tantos meses. Y no sé. Saber que no la iba a volver a ver, que no hablé con ella esos últimos días que estuvo así, fue muy mal año, fue muy mal, fue un año entero de sentirme muy mal por eso. Luego en otros 5 meses, falleció mi abuelo. Y eso fue, wow, fue el peor año de mi vida, creo que podría decir que fue peor año de mi vida. Pero con el fallecimiento de mi abuelo fue diferente, no, no sentí tanto dolor como el de mi abuela. Bloqueé más esos sentimientos y fue solo decir, bueno, una muerte más, alguien más que ya no voy a volver a ver. Pero a día de hoy la muerte de los dos me sigue doliendo demasiado. Pero fue con un dolor que aprendí a vivir porque no queda más seguir y mientras ellos estén en nuestros recuerdos, en nuestros corazones, pues al final siempre van a estar aquí. Y entonces así lo he llevado durante todos estos años y así fue para mí. ¿Eras más apegada a tu abuelita que a tu abuelo? Más que todo, o siempre sentías el mismo afecto por los dos? Fui Porque más, siempre se quiere a alguien más, porque uno se sí, queda más a una persona. sí, fui más apegada a mi abuela que es de parte de papá. Mi abuelo era de parte de mamá. Siempre fui más apegada a mi abuela. Yo literalmente toda mi vida, los recuerdos más intactos que yo tengo en mi infancia siempre son con ella. Mi abuelo también lo amé demasiado, pero no pasé tanto tiempo con él como lo pasé con mi abuela. Mm. Pero los dos son parte importante para mí, por siempre. Muchas gracias por responder mis preguntas. Ahora seguimos con Celeste Rodríguez. Por favor, danos tu historia personal. Yo en 2023 también perdí a alguien, perdí a mi tío. No era esposo de mi tía, pero sí eran muy, pasaron casi toda su vida juntos. Entonces, yo recuerdo que una noche yo bajé a la casa de ella, como todas las noches. Entonces vi a mi tío allí acostado, había caído en coma y yo tenía ese presentimiento de que al día siguiente iba a fallecer y así fue. Y entonces mi papá a la mañana siguiente, eso fue como en junio, creo, no me recuerdo qué mes exactamente, pero a la mañana siguiente que yo me desperté, mi papá me dijo, andaba ahí abajo. Y yo como que, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Le pregunté. ¿Se murió tu tío? Me dijo yo como que, ok, porque no sabía cómo asimilarlo. Y Te pues, quedaste en shock. sí, de hecho, pasé días sintiéndome culpable. Aunque yo sabía que no era mi culpa porque pónganle, sí me dolió, pero no lo podía asimilar. Ujú. Es un dolor con el que estás aprendiendo a vivir todavía, se Por eso, podría decir. pero ya pasaron ya pasó bastante tiempo, 2 años creo. ¿Cómo has llevado ese proceso de duelo a pesar de que han pasado 2 años, verdad? Pues ya lo he aceptado. ¿Has aceptado el duelo y has vivido o has ido con el psicólogo o alguna persona que te oriente para poder llevar a cabo el proceso de dolor? No, yo sola lo he aceptado
he pasado por la mayor parte de las fases del duelo, hasta la aceptación, por así decirlo. Mm, Muy bien, y Incluso, pues lamento mucho tu pérdida también. Cuando perdemos a seres queridos es muy difícil procesar el dolor. Y bien queda el dicho, ¿verdad? No muere quien se va, sino quien se olvida. Entonces, em, Naomi, caballeros, escuchamos tu historia personal. Pues sinceramente, eh, el tema del duelo no es algo que pues se pueda decir yo que pasa rápido. A lo personal, sí, es un tema que me cuesta todavía. La verdad, estoy tranquila porque yo sé que esos procesos no son fáciles. Es más, es que la importancia de sanar y seguir adelante es lo primordial, ¿no? Y vivir al final siempre nos toca vivir con eso, pues porque así fue, ¿no? Pues yo, mi pérdida fue mi bisabuela. Este fue en el 2022 y sí fue duro para mí porque eh, era, era una persona con la que compartí mucho, ¿no? Eh, Me enseñó a hacer tortillas, mi vestido de 15 años ella me lo regaló y es una persona con la que guardo bonitos recuerdos y sin embargo es algo que todavía no he superado, ¿eh? Y se aprende a vivir con eso, ¿no? Pues a ella le dio un paro y no estaba en la casa y se lastimó su cabeza, no cayó, ahí falleció y pues recuerdo que llegamos a la casa porque dijeron que la íbamos a ir a cuidar y no, cuando llegamos nos dieron la noticia de que ella no estaba. Recuerdo que cuando me dijeron eso, solo me senté en una silla y solo vinieron un montón de recuerdos a mi mente y me puse a llorar. Fue un día que no paré de llorar, la verdad. Y pues ahí uno le toca ser fuerte porque todavía tengo a mi abuela, gracias a Dios, la mamá, la hermana de la hija de mi abuela, de mi bisabuela, ¿verdad? Y tenía que a mi mamá también, que es a una persona que también, a dos personas que les ha dado duro esa muerte. Y tenía que ser fuerte porque quiero o no, tenía que ayudarles a ellas dos. Y pues hasta el sol de hoy no, todavía toco ese tema y me dan ganas de llorar. No, no he vivido no he llevado un duelo así fuerte. Hay noches que todavía me pongo a recordar y me pongo a llorar, pero se aprende a vivir con eso y a seguir adelante. Bueno, lamento Ahora, mucho tu pérdida también y pues como dices, es parte de vivir. La muerte es algo inevitable y difícil muchas veces de aceptar. Y peor cuando perdemos una persona que amamos con mucho el corazón y personas que han sido nuestro mundo, básicamente, porque han sido nuestro mundo, nos parte mucho más el corazón. Porque tal vez decimos, se murió X persona y no sentimos ningún tipo de dolor por lo mismo, porque tiene que ser algo significativo. Y pues el duelo no solo es tristeza, también es una mezcla de enojo, de culpa, de negación, de confusión e incluso en algunos casos de alivio, porque digamos si tenemos alguna persona, algún familiar que amamos mucho en estado vegetal y vemos cómo está sufriendo, pues decidimos mejor que pues procedan a que lo desconecten o que fallezca para su propio bien. Entonces ya nosotros sentimos un poco más de alivio. Dependiendo de la relación que nosotros tengamos con quien falleció, su historia personal y el apoyo que reciben en nuestro entorno,
vamos a sentirnos también, si nosotros tenemos el apoyo de nuestra familia y nosotros perdimos a un ser querido, no vamos a tener mucha complicación en el proceso del duelo. En cambio, ya si somos algunas, así por ejemplo, independientes, que no tenemos a quién recurrir ni familia y solamente teníamos, digamos, a nuestro tío, por decirlo así, como familia es un poco más difícil el proceso de sanación, y entonces nos sentimos un poco con más culpa. Siento yo, no sé qué ustedes opinan, compañeras. Desde mi punto de vista, sí, porque queramos o no, pues duele y duele demasiado. E incluso, como les estaba comentando, yo no había caído en cuenta hasta días después de, y esos días fueron horribles para mí. O sea, incluso ya se lo habían enterrado a mi tío. Y no sabías nada sobre él, ¿Sobre? sobre tu tío, no sabías nada sobre él. Bien, o sea, viví aquí, Pero no, cuando murió, digo yo, no sabías que él estaba fallecido ya. no sabía, Sí sabías, pero no podías verlo. o sea, lo presentí. Ah, Entonces, sentiste como. yo como que, mucha llévenlo al hospital porque se va a ir. Y no quise decir nada. Muchas veces cuando nosotros tenemos conexión con la persona que más amamos, sentimos ciertas cosas o percibimos ciertas cosas que muchas personas tal vez no. Es cierto. Por ejemplo, mi mamá, como dices tú, ya lo presentías, mi mamá presiente cuando algo me pasa o cuando algo me va a pasar. Entonces yo siento que es un instinto natural cuando hay una conexión genuina. También y es importante que busquemos apoyo, ya sea en la familia, amigos, grupos de duelo o profesionales, psicólogos, para compartir lo que sentimos y nos ayude a sanar y comprender de que no estamos solos en nuestro dolor, más que todo. Siento que es muy importante hablar sobre estos temas porque muchas veces uno se reserva las cosas y se las aguarda y eso en vez de poder decir que somos unas personas más duras o no lloramos, estamos reprimiendo emociones, ¿no? Y siento que eso es mucho peor, ¿no? Así como hay duelos de muerte, pues también hay otros tipos de duelo como románticos o etcétera, que son otros tipos de duelo que también son difíciles de llevar, ¿no? Ujú. Y con el tiempo el duelo puede convertirse en una oportunidad, perdón, una oportunidad de crecimiento porque nos va a enseñar la fortaleza y la empatía, el valor de las relaciones humanas, aunque la pérdida deja una gran huella, también nos puede recordar el amor que trasciende a la muerte. Bueno, yo les voy a contar, ya que todas contaron su experiencia, yo les voy a contar un poco de mi experiencia. Esto me ocurrió el 18 de, bueno, ya venía atrás. Eh, eh, yo, como ustedes saben, soy una persona muy independiente. Desde los 6 años he sido independiente. Crecí en una familia en adopción, donde mi mamá era agresora, me agredía desde pequeña. Y con el paso del tiempo me llegué a llevar muy bien con mi papá adoptivo. A mi papá biológico no lo pude llegar a conocer, solo conviví con él hasta mis 2 años de edad. Y pues porque lamentablemente, pues algunas personas decidieron quitarle la vida y mi mamá biológica nunca la conocí. A mi papá, pues como les digo, a mi papá adoptivo, crecí con él con una imagen de un super papá. Era muy apegada a él, aunque él muchas veces prefería la calle, prefería sus otras mujeres. Yo tenía una imagen muy elevada de mi papá. Para él era mi mundo y a mí no me importaba si él tenía 1.000 mujeres, 4.000 mujeres, para mí él era mi papá. Entonces, a él,
por andar de borrachito, se fue a meter a un, ¿cómo se dice? A un lugar de mala muerte, donde lamentablemente le pegaron el COVID-19. Él estuvo hospitalizado fuera de acá de Puerto Barrios, estuvo hospitalizado 3, 4 meses en el intensivo y para mí era muy duro verlo, hacerle llamada porque gracias a Dios él estuvo en Zacapa, pero siempre me tenía comunicado con él. Lo miraba casi todos los días, constantemente estaba llamándole, mandándole cosas, porque ya saben que en los hospitales públicos no dejan entrar nada, no dejan hacer nada. Entonces yo aprovechaba muchas veces y las personas de ahí eran muy buenas conmigo, me dejaban que le metiera comida o a veces dinero. ¿Dinero para qué? No lo sé. Pero él me pedía dinero y pues como era mi papá y yo lo amo porque nunca lo voy a dejar de amar. eh, Estuvo en el intensivo mucho tiempo, estuvo así hasta que se le miraban los huesitos de acá, el estómago lo tenía muy inflamado y morado, demasiado, parecía una berenjena total, porque le ponían mucho medicamento en el estómago y como pasaba constantemente con su mascarilla, tenía ya fisura acá, ya se le miraba su huesito. Entonces, llegó un tiempo donde él ya no podía hablar, ya no se podía comunicar con nosotras, con mi hermana y conmigo. Eh, una noche de estas, la esposa de él, un 19 de julio, me recuerdo perfectamente bien porque ese día se había ido a la luz. Él ya había salido de intensivo, ya no tenía COVID. Entonces, estaba en observación, estaban haciendo unos análisis donde salieron de que sus pulmones ya no estaban funcionando. Entonces tenía que mantenerse entubado 24/7. Ese mismo día que nos dijeron eso, pasó el tiempo, yo todavía le hice una videollamada y él cada vez que yo le hacía una videollamada me recordaba con una sonrisa, porque siempre salíamos a comer, siempre salíamos a charlar. Y siempre me recordaba que íbamos a ir a comer tajadas con carne. Cada vez que me llamaba me decía, vamos a ir a comer tajadas con carne. Y vamos a ir a comer, ya voy a salir y vamos a ir a comer. Entonces ese recuerdo lo tengo muy presente en mi vida porque él tenía la esperanza de salir a ver a sus hijas. Él todavía vivió con esa esperanza en su corazón de poder salir. Esa misma noche, el 19 de julio a las 12 de la mañana, como les comenté, no había luz. Me llamó su esposa diciéndome que mi papá había fallecido porque sus pulmones no pudieron resistir. Ya él estaba entubado, fuera de peligro de COVID, pero no resistió. Me imagino que la intubación o falta de oxígeno, no tengo muy claro eso porque yo estaba aquí en Barrios y él estaba en Zacapa. Fueron días muy duros. Yo empecé a gritar, yo viviendo sola, no tenía con quién compartir mi dolor y empecé a gritar y a gritar, no sabía qué hacer. Los vecinos salieron, se espantaron por el escándalo que yo estaba haciendo porque pensaron que me había pasado algo, pero yo estaba en shock, no podía hablar. Los vecinos me preguntaban qué tenía y yo no podía hablar. Solo lo único que hice fue regresarme a mi cuarto porque estaba fuera de mi cuarto cuando me dijeron eso. Me regresé a mi cuarto a llorar y a llorar y me recuerdo que quedé totalmente dormida, llorando. Pasó el tiempo y lo velaron. Desgraciadamente no tuve oportunidad de darle una sepultura digna. Lo enterraron donde yo no quise, pero el proceso de mi duelo fue muy, muy difícil. Como les dije, él era mi mundo, yo no tenía con quién recurrir, no tenía con quién hablar y solo me venían muchos recuerdos de todo lo que él me había enseñado, de cómo defenderme, cómo hablar con las personas, cómo desarrollarme, que tenía que ser buena persona. Muchos recuerdos vinieron a mí cuando él falleció y mi duelo, como les expliqué, fue muy difícil. Desgraciadamente agarré vicios,
me perdí muchos años, me salí de estudiar, me mantenía sin dinero, solo pasaba en la calle, no quería saber de nadie, solo quería estar sola. Entonces, con el tiempo fui al psicólogo, aprendí muchas cosas, aprendí que está bien que yo me sienta con dolor y que vivir con mi duelo fue un proceso muy largo, lleno de antibajos. Y al principio, como les dije, me sentía muy perdida, con tristeza, pero poco a poco entendí que el duelo se puede superar, perdón, que no se puede superar, pero se puede aprender a vivir con ello. Muchas gracias. Pues no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Ya me pusieron a sudar. Y a día de hoy, viendo todo lo que tuviste que pasar, ¿cómo te sientes con todo eso ahora? Pues claro que me siento triste, pero como dijeron ustedes, es un dolor, no se olvida, sino que se aprende a vivir con ese dolor. Aprendí que hay que quedarse con los buenos recuerdos y nunca con las malas experiencias que se tuvo con esa persona, porque la vida es corta y hay que aprovechar a nuestras personas y amarlas lo más que podemos, porque la vida es prestada y hay que aceptar eso con fuerza y con una voz interna que nos dice hay que superar, vivir, Sí, seguir adelante, porque no seguir nos queda adelante. más. Sí. ¿No quieren añadir algo más, compañeras? Por mi parte, ¿no? Bueno, y por tu parte, Naomi, ¿qué nos dices tú? Por mi parte tampoco. Yo digo que ya terminemos con la conclusión y, Terminamos con la conclusión. ajá, cabal, y que el Celeste edite y listo. Sí. Mucha, pero estoy viendo que el link pide un link de esta cosa. Pero se puede mandar el video igual. Sí. Voy a ver y Bueno, voy a hacer la conclusión. Entonces, la conclusión de nuestro podcast del manejo de la muerte y el duelo. Hablar de la muerte nunca va a ser fácil porque siempre se nos van a venir muchos recuerdos de nuestras pérdidas, de nuestros duelos, de todo lo que hemos pasado en la vida, porque significa aceptar la ausencia de alguien que amamos profundamente. Sin embargo, este proceso también nos muestra la capacidad del ser humano para resurgir del dolor y transformarlo en amor propio, en aprendizaje y en la fortaleza que tenemos como seres humanos. Entonces, concluyendo con el tema, los temas abordados, nuestro dicho, nuestro dilema es: no muere quien se va, sino quien se olvida.